No confundamos la ley de Gauss para electromagnetismo con el teorema de Gauss en el análisis o en el cálculo vectorial. Son cosas distintas, aunque tienen que ver con campos vectoriales. Antes de empezar de lleno con ley de Gauss, tenemos que analizar ciertas cosas. Para empezar, como iniciamos este curso fue justamente con la ley de Coulomb. Sobre la marcha, entendimos o introdujimos un nuevo concepto, es el concepto de cambio, la ecuación de Coulomb. Ustedes observan la diferencia de campo eléctrico y la ecuación de la fuerza de Coulomb, pues hay una Q de más en la fuerza. Y bueno, aquí tenemos una consideración, la cual es para diferentes puntos. Para diferentes perdón, tengo un problema con la pizarra. Diferentes puntos. Híjole. Y además de los diferentes puntos, necesitábamos dos Qs distintas, ¿no? Necesitábamos dos Qs, Q1 y Q2. Necesitábamos una Q1 y necesitábamos también una Q2. Son dos elementos que necesitábamos para analizar la ley de Coulomb. Este método nos tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Voy a ponerle aquí unas características de la ley de Coulomb. Bueno, la ley de Coulomb tiene la característica que, dadas dos cargas, obviamente, a una distancia R o D, pues este método siempre va a funcionar para dos cargas. Siempre funciona. Déjenme ver si con texto funciona mejor esto. Entonces, una característica, les decía, es que siempre funciona. Es decir, no importa cómo sea o cuáles sean las magnitudes de las cargas, ni los signos de las cargas, siempre va a funcionar. Además de que siempre funciona, tenemos también que esta ley de Coulomb es un poco laboriosa. Vamos a ponerle un poco entre comillas, porque basta tener conocimientos elementales de álgebra para poder usarla. Un poco laboriosa. Pues solo un poco, no mucho. No es muy laboriosa. Es un método directo. Y además, esto es importante porque da pie a que podamos meterlo a una calculadora o a un programa. Los que sabemos programar, pues podemos hacer un programa que calcule la fuerza de Coulomb, dados los parámetros, ¿no? O sea, se pueden utilizar métodos numéricos, ¿no? Métodos aritméticos o algebraicos, a eso me refiero. O sea, podemos utilizar eh, en C, por ejemplo, y puedo hacer un programa que se llame fuerza entre dos cargas. Y le puede pedir al usuario que me diga la magnitud de las cargas, su signo, y que me diga a qué distancia están separadas.
Y el programa que puedo hacer le da el resultado al usuario, le puede decir cuál es la magnitud de la fuerza, en qué sentido y en qué dirección. Esas son las ventajas y desventajas de la ley de Coulomb, que justamente es la que ya vimos, esto ya lo vimos con anterioridad, estas 4 características. Pero vamos a algo nuevo, eso es para la ley de Coulomb, que recordemos que la ecuación de fuerza es fuerza eléctrica, ¿verdad? Fuerza eléctrica es K, Q1, Q2 entre R al cuadrado. Esa es nuestra ecuación de Coulomb, es la que se utiliza, es la que estamos acostumbrados. La de K, recordemos que K es la constante que tiene un valor de 9.9 por 10 a la 9, y ahí adentro tiene también al 1 sobre 4 pi epsilon 0. Bueno, esto es algo previo, es algo que ya sabíamos. A lo mejor esto es un resumen de algo que podríamos concluir de eso de Coulomb, que siempre funciona, es un poco laboriosa, es un método directo, pero ahora vamos a transitar a utilizar la misma ley de Coulomb, pero ahora el medio, si se dan cuenta aquí arriba, lo que yo puse aquí fue el campo eléctrico. A través del campo eléctrico llegamos a conclusiones como esta. Ahora lo que vamos a utilizar es otra vez nuestro campo eléctrico, pero por otro análisis, desde otro enfoque. Otra vez vamos a analizar el campo eléctrico, pero ahora vamos a analizarlo desde un enfoque, le vamos a llamar de flujo. Un enfoque de flujo nos va a dar como consecuencia o nos va a dar ciertas facilidades. También vamos a tener restricciones, así como en la ley de Coulomb. Y esas restricciones y facilidades son estas. Tenemos como características, la primera es que los cálculos, observen, porque es algo que a lo mejor a primera instancia no lo notaron, porque ustedes dijeron, híjole, cuando empezamos a ver ley de Gauss, nos metemos con integrales, pero en realidad los cálculos no son laboriosos. Tal vez no son numéricos, porque se resuelven entre comillas integrales, que ahorita vamos a hablar de eso, pero en realidad los cálculos no son laboriosos. Siempre vamos a encontrarnos con soluciones muy directas. Obviamente, para que los cálculos no sean laboriosos, solamente vamos a poder resolver problemas, se pueden resolver problemas con, esa es la parte importante, con, voy a ponerlo entre comillas, altas simetrías. Bueno, aquí yo les dejo la pregunta, a ver quién me puede ayudar a responder. ¿Ustedes qué entienden por alta simetría? Que, que que lo que estamos resolviendo sea muy parecido entre sí, bueno, algo así. ¿Parecido entre sí? Ok. ¿Y parecido a qué? ¿O con él mismo? Sí, entre ellos, entre ellos. Ok. ¿Quién más? ¿Quién me dice alguna otra? Sí, va por ahí. Tiene que ver con parecido. ¿Quién me ayuda a dar otra idea? Sustituir las mismas ecuaciones que ya se tienen, que puedes usar las sí, ecuaciones que ya se tienen. Con, sí tiene que ver con ecuaciones también, con parecido. Otra participación más, alguien que quiera proponer otra cosa con altas simetrías. Comparación de igualdades. Ok, muy bien. Se refiere, de hecho, las 3 respuestas creo que son muy, muy buenas, porque aquí lo que estamos tratando de hacer es, cuando yo les hablo de altas simetrías, me estoy refiriendo a altas simetrías geométricas. Es decir, vamos a buscar dentro de contextos, o sea, podemos analizar muchas cargas, pero vamos a analizarlas ahora
dentro de un contexto geométrico con altas simetrías, con figuras simétricas. Por ejemplo, digamos, ¿cuál sería, para ustedes, cuál creen que sea la figura con simetría por excelencia? Hay una figura muy, muy simétrica. El cuadrado. Que el ¿La cuadrado esfera? tiene también la esfera. Fíjense, es correcto, el cuadrado tiene grados de simetría porque yo puedo trazar una línea vertical. Voy a poner aquí, a ver, ay, casi no puedo trabajar con texto. Aquí está. Vamos a dibujar un cuadrado aquí abajo y una esfera, porque sí, de hecho los dos son figuras altamente simétricas, pero una más que otra. Por ahí está un cuadrado y voy a dibujar, o vamos a suponer que es una esfera, ¿no? O sea, tiene ancho, alto y largo. ¿Qué significa que una figura sea simétrica? Que yo puedo obtener un eje de simetría. Estos ejes de simetría, por ejemplo, el cuadrado tiene aquí un eje de simetría, uno horizontal. ¿A qué se refiere un eje de simetría? Bueno, que si yo pongo una línea a la mitad, es como un espejo. Lo que está del lado izquierdo es muy parecido, o es, ya usaron la palabra igual a lo que está aquí, pero tiene otro eje de simetría también, tiene un eje vertical. También es muy parecido, ¿verdad? Lo que está del lado derecho a lo que está del lado izquierdo. Incluso tiene tiene otros dos ejes, voy a poner nada más uno como ejemplo. El último sería este. Sería la diagonal, porque justamente se vuelven a aparecer, ¿no? Como en un espejo. Digamos que estoy viendo en un espejo. Y el último eje de simetría, ya lo voy a poner de una vez para que vean cuántos grados de simetría tienen. Ahí podemos llamar de grado cuánto, pues de grado 4, ¿no? Digamos que la simetría del cuadrado es una simetría de grado 4, es una buena simetría. Tiene 4 ejes, desde los cuales es simétrico respecto a su otro lado. Pero ¿qué pasa con la esfera? La esfera tiene algo más bonito. La esfera resulta que tiene una infinidad de ejes de simetría. Yo puedo trazar siempre por infinita de líneas que corten a la mitad a la esfera y siempre voy a encontrar que parece que la estoy viendo como un espejo. Tiene una infinidad de ejes de simetría. Vean que voy construyendo como una pizza, pero tiene una cantidad infinita. Siempre puedo encontrar cualquier, no puede ser tal vez un teorema, pero voy a enunciarlo. Si yo conozco un diámetro de la esfera, puedo encontrar un eje de simetría. Entonces ahí está. Pero sí también tenemos que considerar que un cuadrado es altamente simétrico. Un cubo también es simétrico. Un cilindro también es simétrico. Vamos a utilizar, a grandes rasgos, les podría decir, que ustedes ya lo van a ir viendo, 3 figuras. Simétrica, esfera. La segunda, cilindro, y en algunos casos utilizaremos eso para que lo tengan. Esas son figuras con alta simetría. Volvemos a la característica aquí arriba de ahora que utilicemos la ley de Gauss, pues su última característica es que es muy sencillo de utilizar. Esas características, pues, parece ser que nos van a dar algo, una herramienta más poderosa que las dos que ya teníamos, que eran ley de Coulomb y campo eléctrico. Y así es, en efecto, nos está dando una herramienta más poderosa. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Bueno, vamos a poner aquí un enunciado. Vamos a interesarnos, como les puse aquí arriba, en el flujo
Entonces, el flujo, a ver si ya me deja escribir. En su manera atractiva, pero pues ya ven que por ahí se ha propuesto, ¿no? Que según dicen, ¿no? Que puede haber gravedad repulsiva. Sí, lo de la pantalla ya lo estoy solucionando. A ver, déjenme ver, creo que ya está. Ok, el flujo es una característica de todos los campos vectoriales. Y les voy a poner una pequeña, a ver si me deja dibujar la pantalla, un esquema. ¿De qué me refiero? Un campo vectorial, pues vamos a decir por ahora que es algo así, digamos. Por alguna razón es así este campo vectorial, ¿sí? Indica hacia dónde está el campo. Y para tener flujos, debo de tener básicamente dos elementos, líneas de campo y un área a través del cual van a pasar. Y aquí voy a poner esta área, ¿no? Entonces, para que vayan viendo qué elementos tiene el campo, en el campo vectorial, el que sea, y tiene un área a través de la cual está pasando. Entonces, realmente a nosotros nos interesa un flujo específico, nos interesa el flujo de un campo vectorial específico, del campo eléctrico. Ese es el que nos interesa. Y ya más o menos estudiamos, o más bien ya estudiamos, cómo es el campo eléctrico, es de cargas puntuales, de un dipolo, de una carga negativa, de una carga positiva. Es decir, ya más o menos eléctricos. Pero ahora, ¿cuál vamos a entender o tratar de entender el flujo? Vean, voy a poner líneas horizontales, justamente me van a estar representando líneas de campo eléctrico. Les voy a poner algo pegaditas, por ahí más o menos. Bueno, van a representarnos líneas de campo. Las voy a poner más o menos simétricas, para que no haya por ahora alguna duda. Vamos a poner algunas líneas de campo más, otras dos o tres, tal vez. Es un campo eléctrico que está orientado horizontalmente. Las flechas van a ir de izquierda a derecha, es decir, van a tener la punta de este lado. Ok, entonces ahí está. Van de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que el lado positivo, si esto fuera un capacitor, su lado positivo, ¿de qué lado estaría? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado derecho. ¿El lado positivo del lado derecho? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Del lado derecho estaría la carga positiva, aquí. Estaría Sí, la parte positiva y aquí la negativa. ¿Seguros? sí, sí. Pues resulta que del lado derecho tiene que estar la negativa, porque recordemos que las líneas de campo
entran, convergen en la carga negativa y salen de la carga positiva. Del lado izquierdo es donde salen las líneas de campo, van de izquierda a derecha. Entonces, la parte izquierda debiese ser donde estaría polarizado de manera positiva. Y del lado derecho debería de ser negativa. Tengan en cuenta eso, porque sí, son cosas conceptuales que a lo mejor nos pueden ayudar en los problemas para resolver. Pero bueno, pongamos estos casos. Primero voy a poner un caso de una superficie. Digamos, tenemos el campo así, horizontal, y se me ocurre poner una placa. Voy a poner una placa y la voy a poner aquí. Fíjense, esta placa tiene cierta área, ¿eh? La estoy viendo de manera transversal, por eso es así. Si yo le diera, si la tuviera otra vista, pues tiene un largo, un ancho y un alto. Es una placa, ¿eh? Pero la estoy viendo de lado. Entonces nada más logro ver esto. Esta placa, pues tiene un área, ¿verdad? Tiene un área específica. Que le voy a llamar a su área, le voy a llamar área 1. Le voy a llamar área 1. Y algo importante que vamos a tomar a partir de ahorita es que a todas las superficies, a todas las áreas, les vamos a asociar un vector. Este vector debe ser perpendicular a dicha área. En este caso, entonces, el vector área que le vamos a asociar a esta va a ser un vector perpendicular, dijimos, a esta superficie. En este caso también vamos a poner que está saliendo, es decir, va así. Y ustedes podrían decirme o preguntarme, bueno, ¿y por qué lo pones por convención a la derecha? Porque también hay otro vector área a la izquierda. Vamos a utilizar esta lógica. Si las áreas o las superficies que vamos a analizar son cerradas, que una característica de las superficies gaussianas justamente es que sean cerradas, el vector área, importantísimo, el vector área tiene que ser perpendicular a la superficie y tiene que salir de la superficie. Tiene que apuntar hacia afuera de la superficie. En este caso voy a asumir que el interior de la superficie está del lado izquierdo. Por eso el vector área está apuntando a la derecha. Entonces a este lo vamos a llamar vector área. Una pregunta. Cuando dices superficies cerradas, ¿te refieres a que estén sólidas o a que estén como confinadas en un espacio? Vamos a ir para eso. Superficies cerradas significa volúmenes geométricos que necesariamente tienen que ser como una esfera, ¿no? O un cilindro. O sea, imagínatelo así, una superficie cerrada es la que puede contener un líquido. O sea, en la realidad sería toda superficie que puedas meter ahí un líquido, ¿no? Pero vamos a ver que las superficies gaussianas son imaginarias. Es una característica fundamental, que las superficies gaussianas no existen en la realidad, son imaginarias, pero tienen que tener características como si fueran reales, como si fueran contenedores imaginarios. Ustedes lo van a ir viendo, porque vamos a dedicarle toda la teoría de hoy a la ley de Gauss, justamente eso, a las superficies gaussianas. Y vean, aquí algo que vamos a poner, además de la área, del vector área, pues es el vector campo eléctrico. Que el vector campo eléctrico, en este caso, es paralelo, ¿verdad?, al área. El vector campo eléctrico aquí es paralelo al área. Eso lo vamos a tener en cuenta porque este es como nuestro caso 1, ¿no? Vamos a ponerle aquí un número. Este es nuestro caso 1.
2 voy a tener otra característica nueva. Ahora, para el caso 2, fíjense, voy a trazar una línea auxiliar que sí es perpendicular, perdón, sí es perpendicular al campo, pero mi superficie va a estar inclinada. O sea, realmente mi superficie no va a estar perpendicular al campo. Para este caso 2, yo voy a decir que la superficie va a tener cierta inclinación. Entonces voy a poner una superficie que esté inclinada. Le voy a poner aquí una inclinación. Esta inclinación de esta área 2, vamos a ponerle aquí área 2. Este es el área 2. Tiene un vector área también asociado, que es perpendicular a esta superficie. Por lo tanto, ese vector perpendicular, vamos a ponerlo así, miren. Voy a ponerlo aquí. Sería más o menos así, ¿verdad? Perpendicular. Tiene que ser perpendicular a esta morada que tenemos aquí. Tomemos en cuenta eso. Y esto es el vector área 2. Y bueno, nada más para caracterizarlo, tenemos aquí un ángulo, el que va aquí. Vamos a llamarle ángulo teta, que ya lo pueden analizar con más calma ustedes, pero es un ángulo congruente con este de aquí. Sí, por ahí hay algunos teoremas, ¿no? De perpendicularidad, pero son congruentes, ¿no? Miden lo mismo, estos dos ángulos. Y vean que aquí el campo eléctrico, pues tiene este mismo ángulo con respecto al área, ¿verdad? O sea, este ángulo teta es el ángulo que difieren el campo eléctrico con el área. Y por último bueno, ese sería nuestro ejemplo número 2, o nuestro caso número 2. Y en el último caso, voy a elegir un área. Ahora, como les decía, aquí voy a poner una superficie gaussiana. Es un cacahuate esto. ¿Qué significa? Que es cerrado. Sí, que es o sea, inflé una bolsa y la amarré y es esto. Fíjense qué pasa aquí. Yo tengo, por ejemplo, un punto aquí, arriba, y otro punto aquí abajo. Pero vean lo que pasa. Si yo tomo la figura, pues obviamente tiene muchas direcciones su área, ¿no? Dependiendo de dónde esté. A lo mejor tomo, por ejemplo, un parchecito aquí. Y este parche en particular, pues tiene una orientación así, esta área, ¿no? Pero puedo tomar a lo mejor uno de este lado. Y a lo mejor aquí va hacia acá. ¿Sí me entienden? O sea, esta es un área cerrada. O aquí a lo mejor hay otro. Y a lo mejor aquí va así. Y entre más me acerco a los lados, seguramente aquí va más hacia acá. Y si me acerco más hacia estos lados, pues va más hacia acá. Sí, esos son los vectores áreas de una superficie gaussiana. Eso vamos a hacer el ejemplo número 3. Aquí no hay ángulo. Bueno, habría una infinidad de ángulos de todas las áreas, ¿no? Tendría que ponerle a cada área 1, área 2, área 3, qué ángulo específico tienen respecto al campo eléctrico. Pero aquí lo que vamos a tomar y lo que vamos a analizar son los casos. Fíjense bien cómo vamos a analizar el flujo. Caso 1, que era de color amarillo. El flujo, imagínense lo que es como una regadera. ¿Sí? El flujo, vamos a poner aquí nuestra primera ecuación de flujo. Por ejemplo, si fuera agua, ¿no? Supongamos que es un flujo de agua. El flujo de agua, que eso ya lo vimos o ya lo vieron ustedes en hidrostática o hidrodinámica, vamos a ponerle aquí un flujo de velocidades de agua de algún líquido. Es densidad del líquido por el volumen del líquido por un área, ¿no? Por la cual está atravesando. Y tiene dimensiones de masa sobre tiempo. ¿Qué tanta masa de agua está atravesando
una superficie en determinado tiempo. O sea que nuestro resultado nos da en kilogramos sobre segundo, ¿no? La masa tiene unidad de kilogramos y el tiempo tiene unidad de segundos. Pero en el caso, este es para un flujo de velocidades de agua. Es un ejemplo. Pero en realidad el flujo, el eléctrico, tiene que ver o va a tener que ver con una densidad. Vamos a ponerle aquí una densidad que todavía no vamos a definir exactamente cómo, pero es una densidad, una especie de velocidad, y tiene que haber un producto punto. Esto es importante sobre el producto punto, que ahorita aquí arriba se ve claramente por qué es producto punto, por algún área que está atravesando. La parte del lado izquierdo, esto lo podemos ver como el campo, o la intensidad de líneas de campo, ¿sí? Intensidad de líneas de campo. Y el lado derecho lo podemos ver como la superficie. Superficie. Veamos aquí algo. Aquí arriba. Para el caso 1, es más, voy a copiar el caso 1 para que lo veamos, lo tengamos en cuenta ahorita que lo analicemos. Fíjense en el caso 1, es el que voy a copiar. Imaginemos que la superficie es una membrana, una bolsa, y quiero dejar pasar agua a través de esta membrana. Aquí lo que está pasando en esta situación 1, vectorialmente está sucediendo esto, que el vector campo eléctrico, para el caso 1, el vector campo eléctrico, que dijimos que son flechas que van a la derecha, es paralelo al vector área. ¿Sí? Son paralelos, van en la misma dirección. ¿Esto qué implica en términos de ángulos? Si hay un ángulo entre ellos, significa que este ángulo es de 0 grados. ¿Sí? Hay un ángulo de 0 grados entre ellos. Y también tenemos, o podemos decir que nuestra interpretación física es que cuando el flujo atraviesa de manera perpendicular a la superficie, hay un flujo máximo. Es como la manera más óptima en la que el campo vectorial puede atravesar una superficie. Entonces vamos a encontrar un máximo. Hay un caso 3 que sería que el área fuera paralela, pero no la puse. ¿Por qué? Si el área fuera paralela, ninguna línea de campo atravesaría esta área y por lo tanto no habría flujo. Por eso no la puse. Porque el caso interesante es este y el siguiente, el caso 2. Vean qué pasa en el caso 2. Igual voy a copiar este caso 2, lo voy a poner allá arriba. Ahora observen, el campo eléctrico es paralelo, fíjense, a la componente en X del vector 2, del vector área 2, perdón. ¿Sí? Y el campo eléctrico
es perpendicular a la componente en Y. Sí, porque estoy asumiendo que el campo eléctrico está sobre el eje X. Y esta contribución, la contribución del campo eléctrico de manera perpendicular, es lo que les decía, es la componente, voy a ponerlo en amarillo, la componente en Y, y voy a poner en verde, no, en rojo, la componente en X, para que vean la diferencia. Fíjense, la componente en X de este vector área se ve algo así. Y la componente en Y se ve algo así. Aquí entonces va a pasar esto, que la componente perpendicular, el área perpendicular, sería una superficie otra vez que estaría como acostadita, ¿no? Esta perpendicular, la amarilla, no contribuye. O sea, no abona, no importa. La única que nos va a importar es la componente en X. Y para tener la componente en X, justamente tenemos que tener en consideración lo siguiente, que el flujo en este caso va a ser nuestra magnitud de nuestro campo eléctrico por la magnitud de la componente en X. Pero si desarrollamos tantitito esta ecuación, no sé si están intuyendo, nos va a quedar campo eléctrico. X lo puedo sustituir por A coseno del ángulo. Pero cuando yo tengo E por A por coseno del ángulo, realmente lo que me está diciendo es que el flujo es el producto punto. E punto, perdón, no puedo poner el punto, ahí está, punto, área, punto, producto punto. Entonces, el flujo eléctrico es un producto punto. Fíjense, llegamos a la conclusión que ponía casi al final del otro renglón. Justamente es, esta parte es la magnitud del campo, y justamente la parte derecha es la superficie que está atravesando. Justo como tiene que ser cualquier flujo vectorial. Aquí está. Es lo que les decía, ¿verdad? En general, los flujos vectoriales tienen que verse de esa forma. La magnitud del campo por la superficie que está atravesando. En este caso, la superficie que está atravesando, para el caso 2, es una superficie que tiene cierto ángulo, por eso aplica esto. Y también aplica aquí arriba, ¿eh? Pero aquí lo único que podemos decir es, bueno, el coseno de teta cuando teta vale 0 es 1. Entonces, por eso es un producto directo. Por eso en este caso es máximo, porque no lo multiplico por el coseno de nada, lo multiplico por 1. Y multiplicarlo por 1, pues está implicando justamente que sea un máximo. Entonces, ya que dimos este salto ya de pasar de un flujo en general al flujo eléctrico, pues ya podemos definir justamente eso, ¿verdad? Del flujo eléctrico. El flujo eléctrico, aquí abajo voy a ponerlo, se define, como ya lo puse ahí arriba. El flujo eléctrico se define como el producto punto del campo que tenemos o del campo que está en cuestión multiplicado por el área que está atravesando este campo. Esta es la ecuación o esta es la definición de flujo. Perdón, y no cualquier flujo, ¿eh? Voy a ponerle aquí una E para que se vea. De flujo eléctrico. Porque también hay flujo magnético. Esa es la definición de flujo eléctrico.
Ojo, esto todavía no es la ley de Gauss. De aquí, ¿qué podemos considerar? Bueno, vamos a tener varios casos. No sé si se acuerdan que la vez pasada que vimos campo eléctrico, les puse una frase que decía algo así. Les voy a escribir aquí. Pero esta frase decía algo así. Decía, no puede haber campo, o más bien, era así. Hay campo eléctrico sí y solo sí existe una fuente. Sí, eso es lo que había puesto la vez pasada, que para que exista un campo debe de haber una fuente, una carga de la que emane este campo o a la cual converja este campo. Eso sí lo recuerdan, ¿no? Eso sí fue algo de lo más importante que vimos la vez pasada de campo eléctrico. ¿Hay campo eléctrico? Sí, solo sí existe una fuente. ¿Qué quiere decir? Si hay campo eléctrico, entonces hay una fuente. O si hay una fuente, entonces debe de haber campo eléctrico. Entonces hay tres grandes casos de flujo, ¿no? El primer caso de flujo es que el flujo sea cero. Eso significaría que el flujo sea cero. Está significando que no hay fuentes, que tengo alguna superficie con cierta área y no hay esa es un área, pero no hay campo por ningún lado. El otro caso es que el campo, que el flujo eléctrico sea mayor que cero, por ejemplo. Este caso sería cuando yo tenga una carga positiva. Fíjense, ya voy a introducir la superficie gaussiana. Yo dibuje una superficie gaussiana que encierre a esta carga y recordemos que el campo eléctrico que emana esta carga es de esta forma. Si se acuerdan que de la carga positiva sale el campo eléctrico, emana. Y en este caso sería el flujo positivo, sale de la superficie. Y por último, cuando tengamos un flujo negativo, es cuando tenga, por ejemplo, una carga negativa. Tengo una carga negativa, la encierro en una superficie gaussiana también, pero ¿qué creen? Aquí las líneas de campo van justamente hacia adentro. Están yendo hacia adentro de nuestra superficie. Entonces son los tres casos. Flujo cero, no hay campo eléctrico. Flujo mayor que cero, las líneas salen de la superficie. Flujo menor que cero, las líneas entran a la superficie. Son las tres formas, las tres formas en las cuales vamos a encontrar nuestro flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Voy a poner otro esquema para que lo entendamos mejor. Ya quiero suponer que a estas alturas ya entendimos que es un dipolo. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién me ayuda diciéndome que es un dipolo eléctrico? ¿O qué características tiene un dipolo eléctrico? Un dipolo son dos cargas que están separadas a una distancia. Ok. Y usualmente son dos cargas distintas, ¿verdad? De distinto signo. Sí. Aunque no nos limita que sean dos cargas de signo igual. Aquí está. Voy a poner un dipolo. Aquí está el rojo lo vamos, bueno, les pongo para que no haya falla. Vamos a decir que el rojo es positivo, que el azul es negativo. Y recordemos cómo ya el campo de un dipolo eléctrico. No sé si se acuerdan, pero la primera línea más fácil de trazar es la que va así. Todas las líneas salen del rojo y entran al azul. Eso quiere decir que esta sería algo así. Y a partir de aquí son un poco así. No sé si se acuerdan que hicimos ese dibujo la vez pasada de cómo se verían las líneas de campo de un dipolo eléctrico. Algo así. Y pues a lo mejor aquí ya no, estas ya no convergen allá, pero siguen saliendo de la carga positiva, salen hacia allá.
y aquí a lo mejor ya no entran de este lado, pero empiezan a entrar de esta dirección, las líneas de campo eléctrico. Bueno, ahí está un dipolo. Aquí yo voy a elegir 3 superficies. Estas no van a ser, bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a poner 4 superficies. 4 superficies gaussianas. Para que sean superficies gaussianas tienen que ser simétricas, tienen que ser imaginarias y tienen que ser cerradas. Entonces, vamos con la primer área que voy a poner. La primer área que voy a poner es un área que va a encerrar a esta carga nada más. ¿Sí? Esta va a ser mi superficie 1, superficie gaussiana 1. Vamos a analizar primero de uno por uno. ¿Cuál sería el flujo o cómo sería el flujo eléctrico de la superficie 1? Bueno, para la superficie 1, el flujo eléctrico va a ser mayor que 0. ¿Por qué sabemos que es mayor que 0? Lo que aquí vimos, ¿verdad? Salen en las líneas de campo, salen de la superficie gaussiana. Aquí todas están saliendo, salen de la superficie gaussiana. Entonces todas van a ser positivas. ¿Qué quiere decir? Que adentro de esta área va a haber una fuente. Vamos con el área 2. Ahora vamos a poner un área, pero que esta área encierre de este lado. ¿Cómo va a ser el flujo eléctrico ahí? ¿Positivo o negativo? Negativo. Exactamente. El flujo eléctrico en el área 2 va a ser menor que 0. Y cuando sea menor que 0, le vamos a llamar que es un sumidero. O sea, convergen ahí, ¿verdad? Convergen ahí las líneas de campo. Ese es el área 2. Me faltó ponerle el número. Vamos a poner otra área. Y la vamos a poner aquí. Voy a poner, a ver, este yo creo que va a ser el más interesante que ustedes me digan, a ver si es que lo notan. Voy a poner una esfera aquí. Es una esfera, ¿eh? Bueno, a ver. Sí, es una esfera. Está un poquito aplastada, pero es, digamos, como un baloncito. ¿Sí? O sea, tiene 3 dimensiones, es un volumen. Es para que a lo mejor le tengo que dibujar algo más para que se entienda. O sea, es un volumen, es como un huevo, ¿no? Así. ¿Sí? Esa sería la superficie 3. ¿Cómo creen que sería el flujo en la superficie 3? ¿Y por qué? ¿Cuándo llegarían A 12? ver, si quieren les pongo este de aquí arriba para que vean. Ahora veamos aquí. ¿Qué dicen? ¿Será mayor que 0, menor que 0 o 0? Yo quiero suponer que son 0, bueno, que es igual a 0. Ok, ¿por qué piensas que es 0? No sé, se encuentran como en una posición intermedia del dipolo. Ok, sí. No. Sí. Tienes buena intuición. Sí es 0. El flujo eléctrico aquí es 0 por la siguiente premisa. No va a haber flujo en una superficie gaussiana si esta superficie no encierra un exceso de carga. Estoy diciendo muchas cosas que no apunto, pero sí son muy importantes, ¿eh? Solamente si hay un exceso de carga, ya sea positiva o negativa, va a haber un flujo fuera de ese, más bien sobre esa superficie gaussiana. Pero si la superficie no está encerrando ningún exceso de carga, entonces su flujo eléctrico va a ser 0. ¿Por qué? Porque todo lo que está entrando está saliendo.
sea, por cada línea de flujo que entra, está saliendo la misma cantidad de líneas de flujo. Digamos que es como realmente no está midiendo nada, no hay un exceso ni una falta. Y aquí sí, ¿no? En el caso 1, pues conforme pasa el tiempo, yo voy midiendo cada vez más flujo eléctrico positivo. Y en el 2 pasa lo mismo, mientras más pasa el tiempo, como que va convergiendo más campo eléctrico. Pero en el caso 3, como no encierra ningún exceso de carga, o sea, ninguna partícula cargada positiva ni negativamente, su flujo es 0. Tengamos eso en cuenta. A ver, para ver si se entendió, entonces, vamos a poner otra última superficie gaussiana. Vamos a encerrar ahora a todo el dipolo. Voy a encerrar a todo el dipolo. Todo. Ahora díganme ustedes, si el área 4 es todo el dipolo, es una superficie que encierra todo el dipolo, ¿cuál creen ustedes que sea el flujo que hay en esta superficie? ¿Cuánto? ¿No ¿Cero? sería la sumatoria de los flujos? 0 Se y la encuentran. sumatoria. Hay dos respuestas. Ok. Creo que las dos son muy buenas. A ver, opción 1. Supongo que puede ser esa porque ahí ya vamos a poder empezar a integrar, ¿no? Ok, ajá. Y la 2 es 0. Yo porque igual como no va a estar establecido todo el círculo de cargas, pues sería Ajá. 0. Ok, recordemos la sentencia de hace un momento. Solamente va a haber un flujo, ya sea positivo o negativo, sí, solo si hay un exceso de carga en el interior de la superficie gaussiana. Entonces la pregunta debería de ser, ¿hay un exceso de carga adentro de la superficie gaussiana? La respuesta es no, porque esta carga positiva se está neutralizando con esta carga negativa. Observen también que no importa la posición dentro de la superficie gaussiana, ¿eh? Nada más importa qué cantidad de carga tengo adentro. No importa si está en una orilla, si está en el centro, si está a un lado. Con que esté encerrada en la superficie gaussiana basta. Entonces, como aquí no hay un exceso de carga, o sea, lo que yo voy es, el dipolo no tiene exceso de carga. ¿Cuál es la carga eléctrica del dipolo? Neutra. Vamos a saber cuando hay un exceso de cargas. Y entonces, si tuvieras dos cargas positivas, ahí entraría. Exactamente, la veríamos cuando, por ejemplo, tuviéramos, voy a borrar esto de aquí. A ver, déjenme terminar aquí ¿qué dice? Terminar este apunte, esta parte de aquí. Estas eran las dos posibilidades, ¿no? Que fuera 0 o que fuera la suma, que en realidad es la suma. En realidad está diciéndote, pues suma el más flujo, menos el flujo, te da 0, porque la misma cantidad que sale es la misma que está entrando. Entonces, el flujo en el área 4, perdón, por aquí me faltó también un círculo, el flujo en el área 4 también es 0. ¿Cómo sé que hay un exceso de carga? Ah, bueno, pues me pueden plantear un problema así. ¿Qué tal si tengo un más Q? Y me dicen, esta es tu carga encerrada y esa es tu superficie gaussiana. Ah, pues aquí sí hay un exceso de carga, ¿no? O como decía, no vi quién decía, pero que tuviera un más, un menos y un más. De hecho, el flujo aquí, si esta es el área 1 y este es el área 2 y todas tienen magnitud Q, ¿qué creen? El flujo aquí, el flujo 1 es igual al flujo 2. ¿Sí? Porque como que esto se canceló. Un más con un menos se canceló y quedó un más con un más. No sé si se explique esa parte. Así es la forma de analizarlo. Entendí muy bien lo de cuando hay un exceso, o sea, porque tengo ahí un más Q, ¿no? Y eso porque daría un Ajá. exceso, ¿no? Como que no lo entiendo.
Sí, el exceso de carga es cuando hay carga. Es que, Ay, a ay. ver, toda la materia está cargada eléctricamente. Nosotros estamos cargados, pero nuestra carga es neutra porque tenemos la misma cantidad tanto de positivo como de negativo. O sea, tú voltea a tu alrededor, lo que quieras, tú ve la mayoría de cosas que tengas a tu alrededor. Por ejemplo, yo tengo aquí la mesa, ¿no? El escritorio está hecho de madera y la madera tiene moléculas orgánicas y esas moléculas tienen átomos y cada átomo tiene la misma cantidad de protones que de neutrones. Por eso, a nivel macroscópico, no siento que me esté repeliendo la mesa o que me esté atrayendo, porque tiene la misma cantidad de positivos que de negativos. Su exceso sería si tuviera más positivo que menos, y es cuando dices que está cargado eléctricamente. ¿Ya quedó o hacemos otro ejemplo? No, sí. Gracias. Sí, gracias, sí, sí quedó. A ver, entonces vamos a poner aquí. Ya vamos con lo interesante, de hecho. Bueno, aquí nada más una observación, aquí arriba, antes de entrar con la parte de ley de Gauss. Vamos a concluir probablemente ya con la ley de Gauss. Sería la observación justo que les decía hace un momento. Entonces, imaginémonos un cacahuate, una superficie gaussiana. Les decía, pues esta es una superficie, es un jarro, ¿no? Si quieren, no sé de qué le vean forma, cacahuate, lo que quieran. Por aquí tiene cierta área, cierto vector área, lo que dibujamos. Por acá tendrá otro, seguramente. Tiene muchos vectores área, ¿no? Y este objeto cerrado, superficie cerrada, no tiene alta simetría, no nos serviría mucho para la ley de Gauss. Pero a través de ella pasa un campo eléctrico. Entonces vamos a decir que siempre, por cada pedacito de campo eléctrico que entre, de algún otro lado va a ser otro campo que salga. Por eso, siempre este tipo de objetos que no encierran carga, no encierran carga, siempre su flujo eléctrico siempre va a ser cero. Esa es una observación importante, ¿eh? Cuando vean que una superficie no encierra ningún tipo de carga, nada, su flujo es cero. Eso es importante, muy, muy importante. Si no encierra nada, su flujo eléctrico es cero. Vamos con otra observación también, una observación importante. Es la siguiente, que ¿cuáles son las unidades, verdad, del campo eléctrico? Del flujo eléctrico, perdón. El flujo eléctrico en unidades se va a medir, no sé si quieren poner aquí la de vector, ¿no? Se va a medir con Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Es claro, ¿no? Porque es E.A. Es magnitud del campo eléctrico por magnitud del área por coseno del ángulo que lo separa. La magnitud del campo eléctrico, el campo eléctrico se mide Newton sobre Coulomb. ¿Qué cantidad o es como unidad de fuerza por carga, ¿no? Carga por unidad de fuerza. Y el área pues, se mide en metros. Entonces, esa es la forma de medir flujo eléctrico, como Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Y ya vamos acercándonos a esto. Fíjense, ¿cuál sería el flujo total aquí arriba? O en general voy a dibujar otro frijolito. Un frijolito más, a ver. U otra cosa, ¿eh? No necesariamente es un frijol. ¿Quieren dibujar una naranja? Dibujamos una naranja. Lo que sea. La naranja tiene un montón de parchecitos. Y cada parche tiene es la suma, exactamente. Es la suma de todas las contribuciones. O sea, este es un flujo chiquitito, ¿no? O sea, estas son áreas
pero por cada área pasa un flujo, ¿no? Voy a poner un campo eléctrico aquí también. Vamos a ponerlo, no sé, que vaya así. Campo eléctrico que vaya de esta forma. Entonces, ¿cómo puedo obtener el flujo eléctrico completo de toda la superficie? Pues lo voy a obtener sumando justamente todas las contribuciones del mismo campo eléctrico, punto, perdón, el punto no sale, no quiere dibujarse. Ahí está, punto. Cada parchecito, cada pequeña región, le hacemos un zoom, ¿no? ¿Sí se imaginan? Le hacemos un zoom y es un diferencial de área. ¿Sí? Entonces es E punto de A. La suma. Cuando hago la suma infinitesimal de todas las contribuciones de diferenciales de área lo más pequeño que se puedan, obtengo justamente que el campo eléctrico es la integral. Vamos a poner la integral de línea de E punto de A. Que en este caso la bolita, la pancita, me está diciendo que estoy integrando sobre una superficie cerrada, más que de línea, sobre una superficie cerrada. O sea, sobre una esfera, sobre un cilindro, sobre cualquier superficie que pueda encerrar algo. ¿Qué algo queremos que encierre? Queremos que encierre carga eléctrica. Oye, algo rápido. En el Entonces, análisis esquemático a mí me costaba como un poco de trabajo dibujar hacia dónde iba el flujo. Por ejemplo, tú lo hiciste hacia arriba. ¿Siempre es como a donde nosotros queramos o hay una regla específica? no, a ver, importante. Porque ves que Y eso, dijiste en un principio que empezabas de izquierda, por ejemplo, que ahí estaba como, donde entra era lo positivo, ¿no? Y donde sale lo ajá, negativo. sí, una cosa es campo eléctrico y otra cosa es flujo eléctrico, ¿eh? Mm, O sea, el campo eléctrico, a ver, campo eléctrico se puede representar así. Por ejemplo, si este es mi campo eléctrico y yo asumo que viene de un capacitor, yo voy a poner siempre la carga positiva, o voy a asumir que si esto es un capacitor, pues tiene de placas paralelas, ¿no? Aquí tiene la carga positiva. Y aquí tiene la carga negativa. ¿Por qué? Porque de la carga positiva salen las líneas de campo. Ese es campo eléctrico. Pero el flujo eléctrico, ojo, es muy importante eso, ¿eh? El flujo eléctrico es un producto escalar. ¿Qué quiere decir? E punto A. El producto escalar de dos vectores da como resultado un escalar. Es decir, el flujo no va hacia ningún lado porque el flujo no es un vector. El campo eléctrico sí, así. Pero el flujo no está orientado. Es como si yo te dijera, a ver, ubica, el paciente de COVID viene con 39.6 grados centígrados. ¿Hacia dónde van esos centígrados? Pues no van hacia ningún lado porque la temperatura es una cantidad escalar. La energía, el trabajo, son cantidades escalares. El flujo eléctrico también es una cantidad escalar. Por lo tanto, no está orientado. Nada más el campo eléctrico sí. Gracias. ¿Sí quedó ya mejor o sigue habiendo duda? No, sí, sí, sí. Entonces lo que te faltaba orientar era el campo eléctrico entonces, ¿no? Sí. Entonces, para orientar el campo eléctrico siempre voy a empezar de más a menos y ya. Sí. Va. Las flechas salen del más y llegan al menos. Siempre. Y las Siempre. flechas En las campo puedo eléctrico, acomodar como siempre. quiera, por así decirlo. Ajá. Sí, en ese caso, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, de cierto modo, el campo eléctrico cruza esas áreas. Y ya para terminar, ya para llegar a la ley de Gauss, voy a llegar a la ley de Gauss con un problema, con un pequeño ejemplo.
de cómo utilizar la ley de Gauss. Y voy a hacerlo del problema más fácil que pueda haber. Yo pienso que es el más fácil. Es una carga más Q. Fíjense qué quiero obtener. Quiero obtener de alguna manera el campo eléctrico, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se obtiene. Tengo una carga. Si la analizáramos por Coulomb, pues ya ponemos otra carga y F y todo eso. Si la analizáramos por el campo eléctrico, un punto P y lo demás. Pero ahora por Gauss, los pasos serían esto. Quiero hallar el flujo a través de una superficie gaussiana. Eso es lo que quiero hallar. Quiero hallar, vamos a ponerle, quiero hallar el flujo a través de una superficie gaussiana. De una superficie gaussiana. Creo que voy a tener que dibujar otra vez la carga, no importa. Entonces tenemos una carga. La puedo hacer más grande, no importa. Tengo una carga más Q. Es lo único que va a estar encerrado. Y mi superficie gaussiana, ¿qué características debe de tener? Es imaginaria. Es imaginaria. Voy a exagerar aquí. Si se dan cuenta, no está en el centro nuestra carga. Pero no pasa nada. Digamos, en el caso que nosotros podemos poner donde sea nuestra gaussiana, siempre y cuando encierre a la carga aquí, pues vamos a ponerla en el centro para que sea lo más, al final de cuentas nos está pidiendo eso Gauss, ¿no? Nos pide la mayor simetría que podamos. Ok, bueno, vamos a suponer que las ponemos de tal manera que están así. Y voy a utilizar esta situación. Voy a utilizar que de la carga a la superficie gaussiana hay una distancia R. ¿Sí? Y bueno, si yo quiero ver hacia dónde va el flujo eléctrico de esta carga está así, ¿verdad? Va así. Perdón, si quiero saber cómo va las líneas de campo eléctrico. Campo eléctrico. Perdón, ahí se me cuatrapeó. Campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. Algo muy bueno para nosotros de las esferas es que ¿hacia dónde creen que se apuntan los vectores diferenciales de área? ¿Hacia afuera de la esfera? Hacia afuera de la esfera. Es decir, son todos paralelos a las líneas de campo eléctrico. Estas son las líneas de campo eléctrico. Y si yo pongo las líneas de área, todas son paralelas. A lo mejor no están en el mismo ladito, pero están todas paralelas. O sea, el ángulo que las separa es un ángulo 0. Bueno, aquí vayamos a esto. Voy a poner aquí un poquito más abajo. Vamos a poner el procedimiento. Voy a utilizar, fíjense, voy a utilizar el campo eléctrico en algún lado. Voy a usar el campo eléctrico acá. Lo que yo ya sé hacer, ¿no? Nada más para este ejemplo, porque este ejemplo nos va a funcionar para todo. Vean ese tache y ahí voy a utilizar o voy a ver cómo es mi campo eléctrico en este punto, según la ecuación de campo eléctrico. ¿Se acuerdan que necesitábamos? Una carga y una distancia y con eso bastaba, ¿verdad? Entonces, con esta información yo puedo decir que el campo eléctrico en este diferencial, nada más, ¿cómo va a ser? K, Q sobre R al cuadrado.
pero todos los diferenciales están a la misma distancia, ¿verdad? Todos los diferenciales están a la misma distancia. Y no son los únicos, puse poquitos, pero la esfera está llena, ¿no? De muchos diferenciales sobre toda la superficie. Ok, si yo me fijo en esta ecuación, me está diciendo el campo eléctrico que cualquier carga siente sobre la superficie gaussiana a esta distancia r, donde está Q, es esto, lo que ya conocemos, KQ R cuadrada. Ahora vamos a poner otra cosa. Yo voy a poner, ¿qué otra cosa sé? También sé que el flujo es igual a ¿cuánto? Al campo eléctrico por la área, por el vector área. Exactamente, por área. Y en este caso lo puedo poner con magnitudes, ¿verdad? Por el hecho de que el campo eléctrico como vector es paralelo al diferencial de área. ¿Sí? Eso es válido, ¿no? Puedo ponerlo como EA. Como EA. Y bueno, esa es la integral de todos los dA, porque son varios. Aquí fíjense en lo que voy a hacer, porque eso es algo que luego fallamos nosotros, es el campo eléctrico es una constante, porque ya vimos que es el mismo para todos. Lo único que voy a integrar entonces es el diferencial de área. Y aquí está la clave, por eso les decía que la ley de Gauss es lo más fácil. ¿Qué interpretación le podemos dar a la integral del diferencial de área? Que voy a sumar todos los parches que en su totalidad crean a todo el balón, que es la superficie gaussiana. Y la pregunta es, ¿cuál es el área de toda la superficie gaussiana? ¿Sí me explico? ¿Cuál sería el área de toda la superficie gaussiana? De toda la esfera. Su circunferencia. Exactamente. Más que circunferencia, su superficie. O sea, esto es la superficie total. Vendría siendo como la capita, ¿no? Que Ajá, es la cubre capa. a la Ajá. esfera. Exactamente. ¿Y cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos la superficie de una esfera? Va a ser una integral de, no sé, puede ser una longitud de arco. Es que eso se me ocurre. Como la sumatoria de una, algo así. Realmente no sé cómo sea. Sí, es una integral. De hecho, pues si ustedes conocen el volumen, es la integral del volumen por diferencial de radio. Pero hay otra forma más fácil. La superficie de una esfera ya está dada, o sea, esa ¿cómo les diré? Ya se conoce, ¿no? Pues como decir, ¿cuál es el área del círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4/3 de pi r cuadrado. ¿Cuál es la superficie de una esfera? También si ustedes buscan esa fórmula, y se les recomiendo que a partir de aquí se la sepan de memoria, la superficie de una esfera es 4pi r cuadrada. ¿Alguien sabía eso? ¿Sí sabían eso? No me acordaba. Pero ahora que la vieron, sí es cierto, ¿no? Sí es eso. Sí, igual no la recordaba. Era de mecánica. Ajá, es como de mecánica, no, de geometría, ¿no? Yo lo vería como de geometría. Puede ser como de geometría, entre geometría y trigonometría de prepa, se ve esto, superficie. Entonces, nuestro flujo es campo eléctrico por 4pi r cuadrado. Y aquí vamos, ahora sí ya con lo de Gauss.
Vamos a decirlo de esta manera. Yo es la manera en como me lo aprendí y como lo entiendo, y creo que es válido que ustedes lo aprendan así también. Es el siguiente. Vean, ya tengo esta área, ¿no? Esto es área. Dice así. Si el medio lo permite, ¿se acuerdan que epsilon 0 es la permitividad del medio, verdad? Si el medio lo permite y existe un campo eléctrico que cruza cierta área, todo esto va a ser igual a la carga encerrada o a la carga que lo encierra. Si el medio lo permite y existe un campo eléctrico que atraviesa cierta área, va a ser equivalente ese flujo a la carga que la encierra o a la carga que está encerrando esta superficie. Es decir, yo puedo tener aquí, voy a copiar esta última fórmula que hice aquí. Tengo esta fórmula que ya se parece mucho a la ley de Gauss. Pero esta área viene, ya habíamos dicho dónde venía, de la suma, ¿verdad? De todos los diferenciales. Yo puedo decir que esta viene de E por la integral de dA, que es una integral cerrada. Y además, para que tenga sentido que este campo eléctrico cruce a través de la superficie, yo puedo decir que el campo eléctrico tiene que cumplir la condición que le pusimos al principio, que sea un producto punto. Esa condición se las pusimos al principio porque solamente el flujo tiene sentido cuando pasa a través de un área que sea perpendicular al flujo o que su vector área sea paralelo al vector de A. Y eso es igual a la carga encerrada. Ya para finalizar, si yo despejo el campo eléctrico punto dA, nos va a dar que eso es igual a la carga encerrada entre la permitividad eléctrica. Entre la permitividad eléctrica. Y esta ecuación que está aquí, que de un lado, ¿esto qué es? El flujo, ¿verdad? Por lo tanto, ahorita voy a poner una consideración aquí ya para finalizar. Esto que está aquí es lo que se conoce como ley de Gauss. Una consecuencia rápida de esto, pues sería que el flujo eléctrico, hay dos formas de ver al flujo eléctrico, ¿verdad? Sería verlo como ya sea la integral de E punto de A, pero también podemos ver al flujo eléctrico como la carga entre la permitividad. O sea, hay dos formas de ver el flujo y las dos son válidas. Son equivalentes. Es lo que dice la ley de Gauss. Que puede ser que tengas aspectos geométricos y el campo, o simplemente digas qué carga está encerrando y se relacionan la una con la otra. Esta es la ley de Gauss que vamos a estar utilizando el martes. Vamos a hacer problemas. Yo espero mínimo una esfera y mínimo un cilindro que nos dé tiempo para poder hacer de ejercicios. Los típicos, ¿no? Los típicos de una barra. Vamos a hacer el de una barra infinita, el de una superficie y a ver si nos da tiempo de cascarones. Cascarón hueco, cascarones concéntricos o cilindros. Pero hasta ahí terminamos la parte de ley de Gauss. No sé si hasta aquí tengan alguna observación en donde vieron que está. Podemos tener varias observaciones. Yo tengo una
que sería como conclusión, ¿no? De lo que vimos. Perdón, y ahorita ustedes me dicen si agregamos otra conclusión más. Las conclusiones o las observaciones que podemos ver serían la 1, podríamos decir, lo que le estuve repitiendo mucho tiempo. Si una superficie encierra cantidades iguales de carga negativa y positiva, el flujo neto es, ¿cuánto debería de ser? 0. 0. Excelente, muy bien. El flujo neto es 0. Bien. Excelente, muy bien, eso me gustó. Ya lo tienen. Siguiente consecuencia. La carga exterior a la superficie gaussiana no contribuye al valor de Qns. Es lo que está aquí arriba, ¿verdad? Qns sería esta. Aquí me faltó ponerle encerrada. ¿Sí? No contribuye al valor de carga encerrada. Coma. Así como tampoco afecta su localización en el interior de la superficie. Obviamente la superficie gaussiana. Son las dos conclusiones que yo les podría dar. Creo que son buenas conclusiones. Si conocemos Q, podemos calcular el campo eléctrico. Si conocemos campo eléctrico, podemos calcular Q. Y eso sería, ¿no? Los dibujitos podríamos ponerlos así. Si yo tengo aquí un más y un menos, todas cargas, la superficie gaussiana, si yo encierro estos dos, ¿cuál sería el flujo de esto? 0. 0. No influye. Entonces lo que dice el enunciado es no influye el que está aquí afuera, ¿no? Sí. Y se puede calcular Q. Si puedo ir de Q a E o puedo ir de E a Q. También es interesante analizarlo de otra forma. Conociendo un valor escalar, puedo llegar a construir un valor vectorial o viceversa. Teniendo un valor vectorial, puedo llegar a un valor escalar. Hay cosas importantes que hay que tener en cuenta también. Por ejemplo, en los conductores, la carga en exceso se va a la superficie. No sé si sabían eso. Solo en los conductores. Por eso como se achicharran, más o menos. Se ponen Que los conductores tengan su carga en exceso en la superficie tiene principalmente una consecuencia por ley de Gauss muy fuerte. Imagínate una lata de aluminio. Y ya empezamos, ¿no? Como que ya empieza a aparecer ley de Gauss ya de la forma chida. Y yo electrizo de alguna manera este conductor, una lata de un conductor, no es aluminio, es cualquier conductor. La carga en exceso
se va a distribuir sobre la superficie de la lata. ¿Qué significa eso? ¿O qué trascendente tiene eso? Si yo hago una superficie gaussiana pegadita a la lata, o sea, igual digamos que pongo a la superficie gaussiana, le pongo un plastiquito justo por la capa interior de la lata, o sea, por dentro, o sea, yo inflo una bolsa o inflo una capita por dentro de la lata, no está encerrando carga porque la carga está por fuera. Quiere decir que adentro de la lata no hay campos eléctricos, no hay carga encerrada. Eso se llama jaula de Faraday. Y esto explica, entonces, cuando hay muchos conductores, la carga se almacena o se distribuye en el exterior. Entonces, imagínense una reja. De acero, por ejemplo, una reja de acero, y en 3 dimensiones. No sé si más o menos doy el dibujo, algo así. Si más o menos se imaginan el panorama. Si yo empiezo a cargar eléctricamente esta reja, adentro no va a haber campos eléctricos. Todo va a estar afuera, porque la carga se distribuye en los extremos, hasta afuera, hasta arriba, hasta las esquinas o hasta abajo, pero adentro no. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo una superficie gaussiana aquí adentro, ¿cuál es su flujo? 0. ¿Dónde empieza a haber un flujo mayor que 0? Pues si yo encierro ya a todas las cargas, ¿no? Si yo encierro hasta acá. ¿Pero qué creen? En lo azul, por ejemplo, ya un ejemplo práctico, supongamos que esto es un estacionamiento típico, ¿no? Típico. Ese es un estacionamiento. Aquí está un coche. Y aquí usas el celular y no tiene buena señal porque no hay campos eléctricos. Por eso adentro de los aviones, en los estacionamientos, en los edificios muy grandes o en aquellas construcciones que tienen en su mayoría varilla, acero, etcétera, no hay buena señal. Esas son las implicaciones que tiene la jaula de Faraday. Entonces una pregunta. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una carga, bueno, produce un campo eléctrico, pero si Ajá. tuviéramos un campo eléctrico externo, ¿cuál es su relación? Ahí cambia, ¿no? Porque ahí si tenemos un campo eléctrico externo, sí puede pasar a través de ellos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo que tú dices es, ¿qué tal si genero un campo eléctrico en otro lado, ¿no? Y debido a ese otro lado, genera un campo eléctrico. Pero va a pasar lo que analizamos acá. A ver. Va a pasar lo que analizamos. ¿Dónde está? Aquí. A ver. En esta figura. Sería algo así, ¿no? Adentro no tiene nada. Sin embargo, a través de él pasa un campo eléctrico. ¿Ya lo viste? Sin embargo, ¿cuál es el flujo? El flujo es el campo eléctrico que está pasando por el área. En tres, ¿cuánto sería el flujo? Aquí lo pusimos, creo. El campo eléctrico por la sumatoria de las diferenciales de área. Sí, pero en este caso ya dijimos que todo lo que entra sale. Entonces, en el caso 3, el flujo eléctrico es 0. Ok. A ver, aquí puse también otro dibujo. Caray. ¿Dónde lo pusimos? ¿Dónde encerramos? Aquí están, mira. Aquí, ya vi. Se me pierde.
Acá. Este enunciado que está aquí. ¿Hay campo eléctrico? Sí, solo sí, existe una fuente. O sea, para que haya campo eléctrico debe de haber una fuente. Adentro de la jaula no tengo fuentes. Por lo tanto, en esa jaula, aquí en esto, no hay ningún flujo. ¿Hay campos eléctricos externos? Sí, ¿no? Las ondas de radio, la radiofrecuencia, la señal. Sí hay señal. Lo que está pasando es que al no haber un medio óptimo para polarizarse, es más fácil que se desvíen las señales, ¿no? Digo, yo no soy experto en señales, eso lo ven mucho en comunicaciones, por ejemplo, ingeniería en comunicaciones. Pero tengo un amigo que estudia la maestría en el CIEMBESTAF en comunicaciones. Si quieren, le digo que nos preste una charla un día, unos 15, 20 minutos. Puede hablarnos sobre jaula de Faraday. Un efecto también muy importante en este tema, que es el efecto punta, que es el pararrayos, justamente. O sea, el pararrayos es efecto punta. ¿Por qué las cargas se van a las puntas, ¿no? En los árboles, en las varillas. ¿Por qué le ponemos los mexicanos a las varillas una botella para que no caiga un rayo? Pero eso son cuestiones ya muy específicas del área. A final de cuentas, yo les explico el fenómeno, cómo sucede y cómo es, la parte teórica, y resolvemos problemas, pero yo me puedo quedar aquí nada más, o hasta donde sé. Pero ya las aplicaciones muy puntuales, no les podría decir cuáles son en específico. No sé si tengan alguna otra observación, alguna duda o sugerencia sobre esto que vimos hoy. No, hermano, todo bien. No, Sí, sería gracias. chido tener una charla con el chavo que nos mencionas. Sí, yo pienso que también sería bueno tener ahí una platiquilla para